decirle, si tienes una persona ahí al lado, si tienes una persona cercana, dile, tú eres un hijo del reino. Dile, tú eres un hijo del reino. Bueno, si es una mujer, dile, tú eres una hija del reino. Y precisamente esta tarde quiero hablar acerca del reino. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente a mí me encantan mucho las películas que tienen que ver con esta parte épica y de reinos y gladiadores y guerreros, imperios. A mí me encanta muchísimo y veo cómo a veces tenemos ciertos reyes en películas y ciertos imperios que se forman y donde los mismos reyes salen a la batalla para defender a un pueblo. Y yo creo que Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando quizá estamos siendo asediados por enemigos o algo, el Rey de Reyes sale al frente de nosotros en las batallas. Porque hay reyes también que prefieren quedarse en su palacio, pero aquellos reyes que aman su reino, aquellos reyes que aman su pueblo, están dispuestos a arriesgar su vida. Y por eso Jesús vino, arriesgó su vida, murió por ti y por mí para que tuviéramos herencia, para que tuviéramos un reino. Amén. Así que dígale al que está a su lado, dígale, tú tienes un reino al cual eres heredero. Amén. Y quiero que empezar con una cita que está en Colosenses capítulo 1. Vaya rápido conmigo a Colosenses capítulo 1. Libro de Colosenses capítulo 1, en el versículo 12 al 14. Dice Colosenses, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su Hijo amado. Es decir, el Padre nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo, es decir, al reino de la luz, al imperio de la luz. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre en el perdón de pecados. Y yo cuando leía este pasaje yo decía, gracias Señor, porque tú nos trasladaste de las tinieblas a tu reino de luz. Quizá muchos de nosotros no lo merecíamos, quizá muchos de nosotros hubiésemos podido seguir en las tinieblas o en un reino corruptible, pero el Señor se plació en salir a la batalla por ti y por mí y decir, no, tú no perteneces al reino de las tinieblas, tú perteneces al reino de los cielos. Amén. No sé cuántos aquí pertenezcan al reino de los cielos. Y yo quería hablarte, hoy he titulado para los que están tomando apuntes este mensaje, el reino. Diga conmigo, el reino, este reino. ¿Cuál es este reino? Este reino de los cielos. Y el reino de los cielos se representa de tres formas. Número uno, se representa a través de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Jesús estaba diciendo, arrepiéntanse porque yo soy el reino y estoy cerca de ustedes. Entonces la primera forma de entender el reino es a través de Jesús. Jesús es el reino, es la primera forma en que se manifiesta el reino de Dios. La segunda forma es nosotros en nuestra vida espiritual. Estamos edificando un reino. Lo hablaba el domingo pasado de que Dios edifica con piedras preciosas y Dios está edificando un reino espiritual. Y por eso usted y yo somos y debemos ser habitantes y seguir construyendo este reino. Y el tercer reino es el reino que va a venir de los cielos, esta ciudad santa, la Jerusalén celestial. Y dice la palabra en Apocalipsis que reinaremos con él. ¿Sí? Nosotros seremos reyes también junto con él. Por eso es que él es Rey de reyes y Señor de señores, porque él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Entonces, cuando entendemos que hay tres formas de entender el reino, vamos a tener una perspectiva mucho más amplia de cómo acceder al reino. Porque quizá, no sé si a ustedes les ha pasado, pero me he encontrado con congresos, seminarios, títulos de prédicas,
no sé, muchas cosas donde empoderados en el reino sobre mi casa, mujeres de reino, hombres de reino. Y tenemos muchos de estos pósters y vallas y congresos de reino. Pero cuando yo analizo muchas de estas cosas me doy cuenta que tenemos una conciencia muchas veces equivocada de lo que es el reino de Dios. Y seguramente tú también has dicho, yo soy una mujer o un hombre de reino, muy seguramente. Y quizá lo usamos como fraseología cristiana y como parte de lo que nos toca como herencia en el reino de los cielos. Pero quizá muchos de nosotros no hemos entendido o quizá no estamos habitando en el reino. Ahora, la pregunta es, ¿cómo entendemos el reino? ¿Cómo accedemos a esos beneficios del reino? ¿Cómo sé que una persona es de reino y cómo sé que una persona no es de reino? Y yo en esta tarde le voy a dar algunos pasos de cómo identificar y de cómo saber y retar tu vida para ir hacia los propósitos del reino. No sé si usted puede decir amén. Y cuando Jesús estaba en la tierra, si ustedes leen el evangelio, todo el evangelio Jesús decía, el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a tal cosa, el reino de los cielos es semejante a esto. Y Jesús siempre hacía una serie de parábolas donde explicaba historias que asimilaban lo que para él representaba el reino. Y es que, escuche bien, aquello de lo que más hables, eso será lo que a ti más te importe. Jesús lo que más hablaba en parábolas era acerca del reino. Jesús lo que más hablaba en parábolas era acerca del reino. Y yo estoy muy seguro, lo hablaba ayer en el servicio de avivamiento juvenil, ayer a las 6, hablaba sobre todo lo que entra a nuestros oídos se vuelve nuestra fe. Porque la fe viene por el oír ¿qué? La palabra. Es decir, que todo lo que entra por tus oídos, eso empiezas a creer. Y todo lo que crees, actúas conforme a lo que crees. No sé si me entiendes. Entonces Jesús sabía que todo lo que había entrado en sus oídos, todo lo que él tenía en su corazón y la fe de él estaba basada en el reino. Por eso todo lo que hablaba era de reino. Y yo quiero que usted pueda, como hombre y mujer de Dios, entender que Dios quiere que tú accedas al reino. No solo que accedas, quiere que disfrutes el reino. Pero no solo quiere que disfrutes el reino, quiere que seas parte de ese reino. Porque quizá muchos disfrutan del reino, muchos acceden al reino, pero pocos son del reino. Es como, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de viajar a las playas o a la costa o a otro país. Y cuando tú vas de turista. Tú no eres ciudadano de ese lugar, tú vas de turista. Y muchos, ¿saben que en la iglesia hay muchos turistas que solo van de paseo a la iglesia? No sé si me están entendiendo. Entonces, vemos turistas que, hay muchas clases de turistas, ¿no? Entonces está el turista que quiere disfrutar todo, ¿no? Entonces va y se mete a la playa, se broncea, se quema, queda rojo, él quiere disfrutarse todo, se baila todas las canciones, está todo el día en la piscina, en el hotel, en la playa. Y este tipo de turista quiere disfrutarse todo, pero no quiere permanecer ahí. Solamente quiere ir, disfrutar un momento y salir de ese lugar. ¿Sabes que así habemos muchos cristianos en la iglesia así? Turistas, vamos, wow, qué chévere. Tan chévere las luces, wow, qué buena la música, qué tremenda la palabra, pero pocos quieren permanecer. Y quizá nos volvemos turistas muchas veces en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. ¿Saben que hay gente, mi pastor dice que tienen el don de visitación de iglesias? Sí, y yo digo que también tienen el don de turistas, ¿no? Y van visitando iglesias y van de turismo de un lado a otro. Y nos pasa todo el tiempo porque muchas veces disfrutamos de los beneficios quizá del reino, pero no queremos ser parte del reino. Y esto es algo realmente lamentable. También está el turista que viola las leyes. No sé si ya han podido, ese turista que se embriaga, hace el show en medio de donde esté en una ciudad, lo cogen preso, lo meten en la cárcel porque violó las leyes, las normas. Y sabe que así también hay turistas del reino en la vida cristiana. Hay gente que llega,
viola todas las leyes, hace y deshace, peca descomunalmente y no le importa porque su alma está cicatrizada, su espíritu está, ¿cómo decirlo?, cauterizado, ya no sienten, hay insensibilidad. Y este tipo de turistas, de personas que quieren acceder y vivir en el reino, son más que personas que solamente hacen cosas indebidas, pero por ende van a tener consecuencias. Y yo creo que así hay muchos lobos disfrazados de ovejas también entrando a las iglesias, accediendo al reino, queriendo coger y tocar cosas del reino, queriendo agarrar cosas del reino, pero simplemente están violando leyes del reino. Y cuando yo estudiaba acerca de esto me daba cuenta que el reino tiene que vivirse, tiene que representarse, tiene que manifestarse y tiene que extenderse. Diga conmigo, tiene que vivirse, tiene que representarse, tiene que manifestarse y tiene que extenderse. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vivimos en el reino? Es la pregunta, ¿cómo vivimos en el reino de los cielos? Y la primera manera de tú identificar una persona del reino, dice la escritura, dice, porque ya no sois, dice, ahora sois ciudadanos del cielo, ¿sí? De los santos. Tu ciudadanía es celestial. El problema de nosotros es que muchas veces no queremos esa ciudadanía celestial. Queremos ir de turismo al reino. Queremos ir de turismo al reino. Pero yo quiero que tú puedas decir, no, yo ya no quiero vivir como turista. Yo quiero ser ciudadano del reino de los cielos. Yo quiero ser ciudadano. Y ahorita te voy a hablar de la ciudadanía y esto, pero quiero que puedas identificar una persona de reino. Mira el que está a su lado, si tienes allá tu familia, mírelo a ver si tiene cara así como de reino. Sí, tiene cara como, no de reno, no, de reino, de reino. Mira si tiene cara de reino. Y hoy vamos a analizar algunos puntos de cómo identificar una persona que es de reino. Y lo primero es porque las personas de reino tienen un lenguaje de alabanza. Diga conmigo, un lenguaje de alabanza. Dice la palabra en Efesios 5, 18 al 20, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del ¿qué? Del Espíritu, hablando entre ustedes. Diga conmigo, hablando. Tú y yo tenemos que hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero plantearte aquí un paréntesis. Como ciudadanos del reino, lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que tú vas a identificar en alguien, es si tiene un lenguaje del reino. Porque el lenguaje dicta de dónde eres. Cuando tú ves a una persona hablando inglés, tú dices, bueno, ese es como de Inglaterra o americano. Cuando ves a alguien hablando escocés o hablando chino o japonés, mandarín, tú identificas por su lenguaje, tú sabes a dónde pertenece. Por su idioma tú sabes a dónde pertenece. Ahora, es igual en el reino de los cielos. Mira el lenguaje de las personas que están alrededor tuya. Mira el lenguaje, observa el lenguaje. ¿Qué lenguaje están usando? Escúcheme bien, esto no tiene nada que ver con lenguaje religioso. Tiene que ver con un lenguaje del cielo, con un lenguaje correcto. Y cuando tú encuentras estas personas hablando el lenguaje correcto, tú dices, esta persona es una persona de reino. La primera manera de identificar una persona, un hombre y una mujer de reino, es por su lenguaje. Mira a esa persona, observa cómo habla. Y escuche bien, esto no tiene nada que ver con solo declaraciones de positivismo y esto, sino con un lenguaje de fe. Porque muchas veces nosotros hablamos lo que pensamos o queremos obtener de beneficio personal, pero pocas veces hablamos lo que el cielo está diciendo. Y esto tiene mucho más que ver solamente con producir palabras cristianas, porque es fácil, decía alguien, es fácil ser cristiano dentro de la iglesia. Claro, es fácil ser cristiano dentro de la iglesia,
Pero hoy no estamos en los templos, hoy no estamos en las iglesias, estamos en las casas estamos haciendo iglesia. Allí es donde se va a probar tu lenguaje. Allí es donde se va a probar tus palabras. Allí es donde se van a probar realmente de qué está lleno tu corazón. Porque de la abundancia del corazón va a hablar tu boca. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Cuál es el lenguaje que estás hablando? Y sé que hay muchos que dicen, de pronto tenemos frases como, hermano, ¿cómo está? Bendecido y en victoria, ¿cierto? Y esto aparentemente es el lenguaje correcto, podríamos decirlo, ¿no? Porque es lo que diría generalmente una persona de reino o una persona que pertenece a la ciudadanía celestial de Dios. Pero tiene mucho más que ver con una respuesta y unas frases que amarran el contexto cristiano. Esto tiene que ver con responder a lo que Dios está diciendo de ti. Porque quizá te están diciendo, hola, ¿cómo estás? Y tú dices, bendecido y en victoria. Pero en tu corazón estás creyendo que eres un perdedor, que eres un derrotado, que eres un pecador y todo lo demás. Entonces simplemente estamos usando un idioma, pero que realmente no es nuestro lenguaje. No sé si me está entendiendo. Ahora, sus palabras, una persona de reino tiene en sus palabras la palabra de Dios. Una persona de reino tiene en sus palabras la palabra de Dios. Y yo decía ayer, vuelvo y lo traigo a colación, ayer decía que todo lo que escuchamos, hablando de la música, todo lo que escuchamos se traduce en lo que creemos. Y todo lo que creemos se traduce en lo que actuamos. Esto quiere decir que si tú escuchas la palabra de Dios, lo que se te va a activar es fe. Y lo que vas a hablar es fe. Y vas a hablar la palabra de Dios. Pero muchos de nosotros estamos escuchando cosas incorrectas. Y lo que vamos a hablar son cosas incorrectas. Ahora, escucha bien. Cuando, no sé si recuerdan el pasaje cuando Pedro niega a Jesús. Y dice la historia que la gente que estaba allí lo reconoció y dijo, él habla como uno de ellos. ¿Sabe por qué reconocieron que Pedro era un hombre de reino? Que había estado con el reino, es decir, con Jesús. Porque hablaba como Jesús. Porque hablaba las palabras que Jesús hablaba. Porque hablaba, su carácter se estaba formando. Quizá ese momento negó a Jesús y dijo, no, yo no lo conozco, yo no estoy con él. Sí, tú hablas como uno de ellos. Ahora, la pregunta es, iglesia, ¿quieres tener el lenguaje del cielo? ¿Quieres ser parte del reino de los cielos? Tienes que empezar a hablar el lenguaje correcto. Amén. No sé si puede decir amén allí en su casa. Tienes que hablar el lenguaje correcto. Ahora, otra de las maneras de entender es que debe haber integridad en el lenguaje de nuestras palabras. Debe haber integridad en el lenguaje de nuestras palabras. Y cuando hablo de integridad, hablo de ser correctos. Yo no me imagino a Jesús. Yo no me imagino a Jesús diciendo, uy, entonces, ¿qué discípulos? Vengan a comer entonces. Yo no me imagino a Jesús diciendo eso. Jesús tenía un lenguaje del reino, ¿sí? O yo no me imagino a Jesús diciendo un montón de cosas incorrectas. ¿Sabes? El lenguaje es algo que aprendemos por lo que oímos. No sé si han visto los bebés. Los bebés cuando nacen, a los bebés nadie les enseña a hablar. Ellos aprenden a hablar en el idioma porque todo el tiempo están escuchando el idioma. Los bebés en Colombia hablan español, los bebés en Estados Unidos hablan inglés, los bebés en Rusia hablan ruso. Y nadie les enseña el alfabeto a esa edad, solamente que ellos están escuchando un lenguaje, un idioma, y aprenden el lenguaje. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto estás escuchando a Dios para aprender el lenguaje de Dios? Porque hay muchos de nosotros que decimos, yo escucho a Dios, Dios me dijo. Y cuando tú los oyes hablar, tú no ves nada del lenguaje de Dios ahí. No sé si me hago entender. Todo lo que hables debe ser producto de lo que escuchas de Dios. Ese debe ser tu lenguaje. Ahora,
hay una cierta importancia en lo que quiero enseñarte aquí. Y es que muchos de nosotros conocemos el idioma del reino, pero no conocemos el lenguaje del reino. Ahora, pastor, explíqueme lo del idioma y el lenguaje. El idioma tiene que ver con algo que identifica de qué lugar es. Por eso idioma viene, la palabra es identificación, de idioma. Es donde te van a identificar. Y sabes que muchos de nosotros conocemos el idioma cristiano. Aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano, amén. Gloria al Eterno, hosana. Y tenemos el idioma correcto, conocemos el idioma, pero no tenemos el lenguaje. El idioma es el conjunto de caracteres, de letras del alfabeto y de cultural que te permite identificar cierta nación. Pero el lenguaje es el conjunto de palabras y de cosas que te permiten relacionarte con otra persona. Es como muchos de nosotros estamos como cristianos que conocemos el idioma. Entonces, frente a una crisis decimos, Dios me va a sacar de esto, estamos en victoria. Pero tenemos solamente idioma, solo frases, pero no conocemos el lenguaje del cielo, porque solo conocemos el idioma. Es como la persona que, te lo voy a poner en este ejemplo. Es como la persona que está aprendiendo inglés. Y usted sabe que la persona que está aprendiendo inglés se aprende los colores, los animales, los verbos, pero no es capaz de conversar con otra porque solo está aprendiendo el idioma, ciertas palabras. Y así hay muchos de nosotros. Oh yeah, oh come on, let's go. Y sabemos frases del idioma, sabemos frases del inglés, pero realmente si quisiéramos relacionarnos con alguien del mismo reino, no podríamos. Solo alguien que conoce el idioma pero que sabe el lenguaje va a entender, escuche bien, el mismo idioma. Es por esta razón que muchos de nosotros como cristianos conocemos el idioma del reino. Sabemos cómo tiene que hablar el reino, sabemos cómo se habla en el reino, pero no sabemos hablarlo. No sabemos hablarlo, ¿saben por qué? Porque nos cuesta escucharlo. Porque no queremos escuchar el lenguaje del reino. Porque no queremos escuchar a Dios, porque no queremos escuchar su voz y mucho menos obedecerle. Es por esta razón que hay muchos cristianos en las iglesias con idioma de reino, pero no con lenguaje de reino. No sé si voy a ponerte otro ejemplo. Aquí en Colombia hay ciertas culturas en diferentes lugares del país. Tenemos la cultura, los bogotanos, que les dicen los rolos. Tenemos a los de la costa, que les decimos los costeños. Tenemos a los de aquí de Santander, que les decimos los santandereanos, a los antioqueños, que les decimos los paisas. Y en cada región del país, en todo Colombia se habla el mismo idioma, pero en la costa hay un lenguaje diferente. Hay ciertas palabras que si tú quisieras hablar con alguien, si no conoces el lenguaje, no vas a saber muchas palabras que esa persona te dice, porque no conoces el lenguaje de ese lugar. Podemos conocer el idioma, pero el lenguaje es lo que nos va a permitir relacionarnos. Entonces, cuando tú eres un hombre o una mujer de reino que habla el lenguaje del cielo, cuando conectas con otra persona del lenguaje, vas a decir, wow, este habla el mismo idioma que yo, este habla el mismo idioma que yo, esta habla el mismo idioma que yo. Y vas a decir, este hombre es una mujer de reino. Yo soy un hombre de reino, una mujer de reino, porque entiendo el lenguaje. ¿Sabe? Hay gente que viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios y no entiende nada. ¿Sabe por qué? Porque saben idioma pero no conocen el lenguaje, no se puede relacionar. Leen la Biblia y no entienden nada. Porque conocimos un idioma y frases sueltas, pero no aprendimos el lenguaje del cielo. Pero yo estoy muy seguro que hay personas, y se van a levantar personas que ahora van a abrir sus oídos para escuchar el lenguaje del cielo. Y ahora todas las palabras que vas a decir van a ser inspiradas por Dios, por el Espíritu, porque te va a llenar y te va a hacer entender. Y vas a hablar con cantos, con salmos, con himnos, y la palabra de Dios va a estar en tu boca. Y no vas a ver solamente fraseología cristiana, no vas a hablar solamente frases, no vas a tener un conocimiento de un idioma, vas a hablar el lenguaje del cielo en el nombre de Jesús. No sé si usted puede decir amén allí en su casa.
Otra de las maneras es que en el lenguaje, escuche bien, si nosotros entendiéramos el reino, hablaríamos como Dios habla. Otra de la segunda parte que quiero tocar, el segundo pilar que quiero establecer hoy es que una persona de reino, número uno, una persona de reino habla el lenguaje de alabanza, habla el lenguaje de Dios, habla el lenguaje del cielo. El segundo punto es que una persona de reino es un discípulo con amor. Es un discípulo con amor. Quiero que vaya conmigo rápidamente a Juan capítulo 13, versículo 35. Juan capítulo 13, versículo 35. Dice: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. En esto los conocerán. ¿Cómo los conocerán? ¿Cómo sabemos que esta persona es de reino? Dice: si tuvieran amor los unos con los otros. Así te van a conocer. Vas a conocer una persona de reino por la cantidad de amor que tiene hacia otros, por la manera de expresar su amor a otros. Y esto va mucho más allá de expresiones de cariño y va mucho más allá de expresiones amorosas. Tiene que ver con una revelación real de amor, de entrega, de servir a otros. Tiene que ver con una revelación real de amor hacia otras personas. Porque es fácil entender el reino hablando un lenguaje, ¿no? Y aprender el idioma y aprender el lenguaje del reino. Pero no podemos acceder al reino y no nos van a reconocer si siguen habiendo odios, disensiones, pleitos dentro de nosotros. No vamos a ser de reino. Una persona de reino entiende que el amor es la base de su corazón y por lo tanto es uno de los frutos más fuertes que Cristo quiere sembrar en nosotros. Es una semilla que quiere Cristo sembrar para que el fruto se establezca de una manera increíble en nosotros. Ahora, dice la palabra: un mandamiento nuevo les dejo, dijo Jesús, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Para Jesús era tan importante esto porque él sabía que el amor es algo de reino, que el amar al otro es algo de reino. No es que si quiero, no es que si es un mandamiento de Jesús. Dijo: amen a Dios y amen a su prójimo. Amén. ¿Cuántos quieren amar a su prójimo? Dígale al que está a su lado, dígale: yo te amo. Dile, yo te amo. Ahora, aquí se pone interesante porque este amor, van a conocer que eres un hombre de reino porque vas a amar a tus enemigos. Y aquí es donde muchos nos cuesta, ¿no? Donde decimos: bueno, amo a los que me aman, ¿no? Es fácil amar a los que te aman. Es fácil amar a los que te hacen bien. Pero una persona de reino sabe amar a sus enemigos. Una persona de reino sabe amar a sus enemigos. Dice: amen a sus enemigos, oren por ellos. Quizá tú oras por tus enemigos, pero quizá de otra manera, ¿no? Señor, castígalo, repréndelo, que tus juicios vengan sobre él. No. Esto no es amor. Esto quizás es rencor, venganza, no sé. Pero cuando hay una persona de reino, tú identificas una persona de reino por la capacidad que tiene de no guardar rencor en su corazón y de amar a sus enemigos. Así reconoces una persona de reino. Quiero que pienses en esa persona que te hizo daño por muchos años. Esa persona que te dañó, pisoteó, te trituró, te dañó, rompió tu corazón. Piensa en esa persona. Ahora quiero que pienses en cuánto lo amas. Quizá muchos diríamos: no, pastor, yo no lo amo, lo odio, lo detesto. Quiero ponerle los 5 ministerios en la frente. No lo sé. Pero esta es una de las maneras de reconocer a alguien de reino: por cuánto amas. Se trata, mire, una persona de reino es una persona que ha aprendido a ser inofendible. Dígale al que está a su lado, dígale: sé inofendible. El ser inofendible te va a garantizar que puedas acceder
a los múltiples beneficios del reino. El ser inofensivo. Empresas que se ofenden porque no pasaron un archivo, un documento, o porque le negaron ciertos favores, o porque no hicieron cierta cosa por ellos. Y hay gente que se ofende por estas cosas. El ser ofendido fácilmente en tu corazón es una señal de que no estás viviendo en el reino. Estás fuera del reino. Para aprender a vivir en el reino tienes que aprender a ser inofendible. Imagínese que Dios se ofendiera por todo el mal que hace la humanidad. Claro que se entristece. Pero si fuese por ofensas, no habría un solo ser humano sobre la tierra vivo. Porque el lenguaje de Dios es amor. Porque el lenguaje de Dios es perdón. Porque el lenguaje de Dios es misericordia. Porque el lenguaje de Dios es pasar la ofensa. Lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el lenguaje, eso es lo que hay en Dios. Y una persona de reino ha aprendido a vivir conforme al rey. Una persona de reino ha aprendido a vivir conforme a los valores de ese reino. Hay gente que dice, sí, somos de reino, aleluya, amén. Yo soy una mujer de reino, soy un hombre de reino. Pero tú los ves y se ofenden por cualquier cosa. Se ofenden por cualquier mirada, se ofenden por cualquier dicho. Entonces la pregunta es, ¿de qué reino estás? ¿En cuál reino estás? ¿En qué reino estás habitando? Muchos de nosotros vemos el reino como ganancia, ¿no? Como dinero, como beneficios, deleite. Muchos de nosotros ven el reino quizá como cosas que puedes recibir y beneficios. Pero aquellos que son de reino han aprendido a padecer también. ¿Alguien está aquí? Aquellos que son del reino han aprendido a padecer. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. El reino de Dios no es comida ni bebida. Y algunos piensan que estar en el reino solamente puede ser representado por beneficios y ganancias. Claro que hay beneficios y claro que hay cosas buenas en el reino. Pero en el reino no solo hay esto. No se trata solo de comida y bebida. Se trata de gozo en el Espíritu, alegría. Se trata de justicia, se trata de vivir en paz. Ese es el reino. Ahora, si nosotros entendiéramos el reino, quiero que se imaginen algo, todos los que están allí conectados. Si nosotros entendiéramos el reino, no viviríamos como huérfanos. ¿Cómo así, pastor? Sí, hay muchos de nosotros, incluso cristianos, que creen que estamos en el reino, pero seguimos siendo huérfanos y seguimos sintiéndonos huérfanos. Hay gente que cree que está en el reino de Dios, que ha accedido al reino, pero sigue sintiendo huérfano. Ahora, la pregunta es, un huérfano, una persona huérfana, ¿qué es lo que más ora? ¿Ora por protección? ¿Ora por paternidad? Y ora por provisión. Esta es una señal de personas que están siendo huérfanas. ¿Cómo está tu oración? Si tu oración es provisión, protección y paternidad, déjame decirte que estás sintiéndote como un huérfano. Tú puedes medir el nivel de reino en una persona por la forma en que ora. Porque si entendiéramos el reino, sabríamos que no necesitamos paternidad porque estamos dentro del reino del Padre. Porque si entendiéramos el reino, sabríamos que no necesitamos provisión, porque en el reino nada nos falte. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Si entendiéramos el reino de Dios, no viviríamos por protección, porque Él acampa alrededor de los que le temen. Amén. Pero como a veces pensamos que estamos dentro del reino, pero realmente estamos siendo huérfanos. Y hay un espíritu de orfandad en la iglesia hoy día, que es necesario que la paternidad de Dios venga sobre sus hijos. Porque seguimos viviendo como huérfanos cuando pudiésemos vivir en el reino de Dios. Y yo no sé si tú quieres vivir en el reino de Dios, pero yo creo que se va a levantar personas que van a dejar de decir, ya no soy huérfano,
Yo ¿por qué estoy? Y tú ves la oración de muchas personas y todos los días oran por lo mismo. Y pasa lo que pasa en Mateo 6, vanas repeticiones, todos los días lo mismo. Señor, bendíceme, protégeme, ayúdame. Y el otro día, Señor, bendíceme, protégeme, ayúdame. Y es una oración de huérfano. Escuche, no estoy diciendo que esté mal el pedir protección, el pedir provisión. No, pero cuando eso se vuelve tu lenguaje, ese es un lenguaje de huérfano. Gracias por su amén. Ese es un lenguaje de huérfano. No es un lenguaje de alguien de reino. No es un lenguaje de alguien que sabe a qué reino pertenece y sabe que en el reino de Dios no falta nada. Sabe que en el reino de Dios hay paternidad. Sabe que en el reino de Dios hay protección. Sabe que en el reino de Dios hay provisión. Amén. Y yo quiero que esta sea la fe que se active en tu corazón. Ese es el reino de Dios en tu vida. No sé cuántos quieren vivir en el reino de Dios. Número 1, un lenguaje de alabanza. Número 2, discípulos con amor. ¿Sabes? Cuando veía esto de los discípulos, me daba cuenta que hay personas que se nos es fácil amar a aquellos que nos aman. Pero ¿qué es de amar de aquellos que nos hacen daño? Y hace poco vi un pastor aquí en Latinoamérica, un pastor que su acompañante, la persona que le acompaña, su compañero de batalla, de equipo, fue la persona que mató a su hijo. Wow. Ese es el amor del reino. No sé si me hago entender. Escuché la historia de una mujer en Argentina que adoptó a un joven que había violado a su hija y la había asesinado. Lo adoptó para sí como ella y lo adoptó como hijo. Y hoy día ese joven pastorea una iglesia. Ese es el amor del reino. Mi pregunta es, ¿hasta allá llega nuestro amor? Porque es fácil hablar del amor a nuestros enemigos viendo a Jesús, pero yo te estoy mostrando ejemplos del día de hoy. Y sí es posible amar de esa manera. Sí es posible amar a aquellos que nos hacen daño. Porque quizá muchos dicen, no, pero es que es Jesús. Claro, Jesús es Dios y a Él le queda fácil amar. A Él le queda fácil amar a aquellos que hacen daño. Pero estoy hablando de personas comunes y corrientes como tú y como yo, que tomaron la decisión de amar, que tomaron la decisión del reino, que tomaron la decisión de decir, no, escuche bien. Yo no voy a dejar que esto me ofenda. Voy a ser inofendible porque yo soy un hombre y una mujer de reino. Y tú me hiciste mal, pero yo voy a vencer el mal con el bien. Eso se llama un amor de discípulo. Discípulos con amor. Y el mundo necesita esta clase de amor. El mundo necesita, los incrédulos necesitan ver que los cristianos amamos de esa manera. Amén. Una vez mi pastor me contaba la historia de una pastora que iba en una camioneta y como que tenía un enfrentamiento con el otro carro y la persona le estaba haciendo groserías y sacándole manos y diciéndole vulgaridades. Y cuando llegaron al mismo lugar, llegaron a la iglesia, y cuando este hombre, triste porque la mujer le había dicho un poco de groserías, y salió al altar y era la pastora de esa iglesia, y dijo, wow. No sé si me están entendiendo. Necesitamos que como cristianos y como iglesia, necesitamos de realmente vivir el reino de Dios en este lugar. Dice el Padre nuestro, venga a tu reino, Señor. Que el reino se establezca en tu vida y en tu casa, a través de tu lenguaje, a través de tu amor hacia otros, a través del amor hacia tus enemigos. Esa va a ser la manera de establecer el reino. Si nosotros entendiéramos la importancia del reino, la revelación de nuestras oraciones cambiaría. Una persona de reino ora por los propósitos del reino. Una persona huérfana ora por sus propósitos. Apúntelo. Una persona de reino ora por los propósitos del reino, pero una persona huérfana ora por sus propios beneficios y sus propios propósitos. Amén. Y con eso termino el tercer punto. Una persona de reino identifica los tiempos. Una persona de reino identifica los tiempos. No sé si ustedes han podido ver aquí en el mundo actualmente hay pocos países que todavía se maneja esto de reino,
de imperios, el rey de España, el Reino Unido en Inglaterra también, sí, y hay diferentes, digámoslo así, monarquías en las cuales aún se maneja esto del reino, aún se maneja esto de los reyes. Y los reyes, escúcheme bien, las personas que se crían dentro del reino, escuche bien esto, porque aquí nos va a hacer entender algo acerca de como hijos, cómo vivir en el reino. Las personas que viven dentro del reino comen diferente, su lenguaje es diferente, se relacionan diferente. Ellos no pueden tener los amigos que quieran, ellos no pueden, digamos, hacer lo que quieran, ellos porque son de la realeza, y por ser de la realeza tienen que tener una educación especial, tienen que tener algo especial, tienen que conocer algo especial. Los niños les empiezan a enseñar de negocios desde muy temprano, negocios, relaciones internacionales y todo eso, porque ellos tienen que aprender los negocios del reino. Y yo me acordé del pasaje de Jesús a los 12 años. Cuando se pierde y se queda en la sinagoga. Y duró 3 días y le dice: ¿dónde está Jesús? María y José así preocupados. Y Jesús dice: es necesario que esté en los negocios de mi Padre. Los negocios del reino. Jesús estaba aprendiendo de los negocios del reino. Aunque ya los conocía todos, estaba enseñando los negocios del reino, estaba extendiendo el reino. Y sabe, una persona de reino sabe y identifica los tiempos. Jesús identificó que ese era el tiempo para él, para extender el reino de esa manera, para extender los negocios del reino. Sabes, actualmente las personas en los reinos y en los imperios, como el de España, el de Inglaterra y esto, donde se manejan todavía los reinos, estas personas tienen un lenguaje diferente, es un lenguaje real. Amén. Todo lo que aprenden viene de la realeza, porque un día ellos se van a sentar junto al rey, o porque todos los días se sientan a la mesa con el rey. Mejor dicho, mi pregunta es: ¿cuánto te estás sentando a la mesa con el rey? ¿Cuánto te estás sentando a la mesa con el rey? Porque el rey solo se sienta con otros reyes a la mesa, con su familia real. Solo la familia real se sienta a la mesa. Y déjame decirte que tú eres parte de la familia real. ¿Quieres acceder al reino? ¿Quieres acceder al reino? No solo ten un idioma cristiano, ten un lenguaje de reino. No solamente ames a los que te aman, ama a tus enemigos para que este reino se establezca y se extienda. Pero también una persona de reino identifica los tiempos. Y con esto voy terminando. Cuando en Mateo 25 se habla de la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos, y termina ese capítulo de Mateo 25 termina con el juicio de las naciones. Pero el capítulo 24 habla acerca de los días antes del final, ¿sí? Señales antes del fin. Y Jesús empieza a dar una descripción, pandemias, terremotos, hambrunas, y empieza a dar una descripción de todo esto en Mateo 24. Y quizá muchos de los que estamos aquí y muchos en el mundo están predicando acerca de Mateo 24. Pero los entendidos en los tiempos, las personas de reino, no predican solo de Mateo 24, predican de Mateo 25, del amado que viene. Entonces las 10 vírgenes estaban con sus lámparas esperando al amado. La parábola de los talentos dice: el reino de Dios es semejante a 10 vírgenes que estaban. El reino de Dios es semejante a un amo que dejó a sus siervos encargados de 5 talentos, de 2 y de 1. Las personas de reino identifican los tiempos y saben en qué momento moverse. Tú conoces una persona de reino porque entiende el tiempo de tomar una decisión correcta. Tienes una persona de reino porque sabe en qué momento se está equivocando, en qué momento se está adelantando al tiempo, en qué momento está retrasándose en el tiempo. Una persona de reino sabe el momento correcto. Amén. Porque dice la palabra de Dios: ya no sois siervos, ahora son mis amigos. Porque el siervo no sabe lo que su amo hace, pero los amigos sí. Escúcheme bien,
Si eres amigo de Dios, si eres parte de la familia de Dios, si eres parte de la realeza de Dios, todos sus planes Dios se los va a revelar a sus hijos. No sé si me están entendiendo. Todos sus planes Dios se los va a revelar a sus profetas. Todos los planes Dios se los va a revelar a aquellos que identifican los tiempos y a aquellos que están viviendo en el reino de Dios. Pero Dios no va a gritar desde adentro del reino: ¿quién quiere escuchar mis planes? Y afuera los huérfanos diciendo: yo quiero escuchar. No puedes escucharlo, porque para escucharlo tienes que estar dentro del reino. Gracias por su amén. No sé cuántos quieren acceder al reino, cuántos quieren vivir en el reino. Y yo estoy seguro, escúcheme bien, que en los últimos, no sé si alguien me puede acompañar con el piano y puede subir todo el equipo. No sé si alguien quiere, escuche bien, que el reino de Dios se establezca en tu vida, en tu casa y en tu familia. Los hijos del rey saben que dentro del reino no falta nada. Saben que hay protección, hay provisión. Dice la palabra en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Escuche bien, Mateo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino al mundo, se hizo carne, se presentó como el reino de Dios. Dijo: arrepiéntanse, yo soy el reino y me he acercado a ustedes. Deben arrepentirse. Y la palabra arrepentimiento tiene que ver con una raíz griega, metanoia, que significa cambia tu manera de pensar, o cambiar de mentalidad, o cambiar el pensamiento. Escucha bien, no puedes reconocer el reino con la misma mentalidad. No puedes reconocer el reino con los mismos pensamientos del pasado. No puedes reconocer el reino con enojo en tu corazón, con ofensas en tu corazón. No puedes reconocer los tiempos y vivir en el reino odiando. No puedes reconocer el reino de Dios, escuche bien, si no cambia tu manera de pensar. ¿Sabe por qué hay gente que es experta en idiomas? Entendiendo el idioma de reino, pero no conoce el lenguaje. No se puede relacionar con el reino, porque todavía hay cosas que no ha resuelto en su corazón. Y gente con un potencial increíble, gente que seguramente en las manos de Dios serían wow, increíbles. Dios los llevaría y nos llevaría a una manera sobrenatural. Y yo quiero decirte que si tú eres una persona de reino, es hora que te arrepientas. Y arrepentimiento no tiene que ver con llorar y decir: Señor, perdóname cada día, cada fin de semana por los errores y los pecados. Tiene que ver con un cambio de mente y decir: Señor, ya antes vivía aquí, antes vivía en las tinieblas, pero tú nos has trasladado al reino de la luz y nos has sacado del reino de las tinieblas. Ahora voy a vivir en el reino de la luz, y como vivo en el reino de la luz, ahora puedo ver el reino. Ahora puedo verte. Ahora puedo decir: wow, Señor, realmente esto es más de lo que me habían hablado. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No sé cuántos quieran ver el reino. No sé cuántos quieran ver al reino. No sé cuántos quieran ver al reino. Pero si quizá quieres ver el reino, una persona de reino cambia de mentalidad. Si no lo haces, no vas a ver el reino. Por eso dice la palabra que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, no le conocieron. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no lo conocieron? ¿Saben por qué no pudieron ver el reino? Pues ¿saben por qué lo mataron? Bueno, parte porque tenía que morir, pero ¿saben por qué? Porque no lo reconocieron. Todo lo que habían aprendido durante tantos años a través de la ley y los profetas no les sirvió de nada para reconocer al Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe por qué? Porque había conocían el idioma, pero no conocían el lenguaje, por eso no se relacionaban con el reino.
Hablaban de amor, pero no expresaban el amor, solo lo disfrazaban. Creían conocer los tiempos, pero no conocieron los tiempos del Mesías. Y por eso Jesús dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Y yo creo que el reino de los cielos está cerca de ti en esta tarde, en el nombre de Jesús. El reino de los cielos te está abrazando y te está diciendo: no quiero que vivas como huérfano. No quiero que vivas como huérfano. Quiero que seas ciudadano del reino. Quiero que seas ciudadano del reino. No quiero que seas un turista más en una congregación. Quiero que seas un ciudadano del reino. Quiero que seas un ciudadano del reino. No sé cuántos quieren ser ciudadanos del reino. ¿Cuántos quieren ser ciudadanos del reino de los cielos? Porque es fácil decir somos reyes y sacerdotes, y realmente no estamos siendo tan reyes. Estamos viviendo como huérfanos aún. Y hoy el Padre te dice: ven, yo te saqué de las tinieblas, te saqué del reino de las tinieblas. Ahora perteneces a mi reino. Deja de vivir como huérfano, deja de pensar como huérfano. Cambia tu manera de pensar. Mírame a mí, yo soy el reino. Empieza a mirarme a mí, pon tus ojos sobre mí. Y entonces vas a escuchar mi voz y vas a hablar mi lenguaje. Y entonces vas a amar como yo amo. Y entonces vas a entender mis tiempos y lo que tengo para esta nación y para este país, para este mundo, para tu casa, para tu familia. Vas a entender los tiempos. Solo las personas de reino. Y esto no es exclusivo para pastores, ni líderes, ni profetas, ni apóstoles. Esto es exclusivo para todos. Esto se abrió para todos. Porque ya no sois esclavos, ahora sois herederos. Sos heredero, tú eres heredero del reino. Hay un reino esperando por ti. No sé si lo puedes creer. Hay un reino esperando por ti. Yo no quiero que un día en el cielo Jesús se acerque a ti y tú no puedas reconocerlo, porque nunca entendiste el reino. Yo quiero que cuando tú llegues al cielo, tú puedas ver al Cordero inmolado, puedas ver al que está sentado en el trono y el que está a la diestra, y puedas decir: wow, puedo ver el reino de Dios, porque lo conociste también aquí en la tierra, porque sabes de qué se trata el reino.